gestión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es dar a conocer temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre los errores y aciertos de Javier Milei desde que fue candidato a la presidencia por Argentina. Desde luego ha sido electo como presidente. Es muy breve para hablar sobre lo que puede hacer su gestión. Desde luego, sin duda alguna, hay expectativas, pero sobre todo estaremos analizando pros y contras entre lo que es el pragmatismo y algunas limitaciones esperadas para su gobierno. Vamos a comenzar con el momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una nota que ha sido de relevancia durante la semana, y en este sentido queremos resaltar de forma negativa, desde luego, la escasez de combustible que se ha venido suscitando desde hace un tiempo atrás en varios departamentos de Bolivia, y esto se debe a una serie de problemas, fundamentalmente paros, bloqueos, y de igual manera también desde la ANH se ha reportado que el contrabando de combustible es un factor importante, es decir, tanto la gasolina como el diésel tienen un precio que es inferior al precio de mercado internacional. Entonces parte de este combustible sale de forma ilegal por las fronteras hacia otros países, como es el caso, por ejemplo, del Perú y de Paraguay. Por otra parte, la escasez de diésel ha provocado de que también surja como una especie de negocio para revendedores de combustibles, quienes de forma inclusive estarían vendiendo la gasolina a un precio de 10 bolivianos el litro. Otro de los problemas también está relacionado con los vehículos ilegales en el país, lo que comúnmente se conoce como autos chutos o autos ilegales, valga la redundancia, o aquellos vehículos que tienen placas clonadas. Según el informe de la INH, estos tipos de vehículos ilegales en Bolivia consumen combustible alrededor de 7.5 millones de dólares. Entonces, esta fue nuestra principal noticia del momento económico financiero relacionada con los desvíos ocasionados por el tema de la subvención de combustibles. Y vamos a ir a nuestros primeros anuncios institucionales y vamos a continuar con más del programa de Economía y Negocios. Acompáñanos. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que son los errores y aciertos de Milei. Para ello tenemos como invitado especial al magíster Pablo Mendieta Ocio, director del CEBE Caínco, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, muy amable. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro entrevistado, quien es director del Centro Boliviano de Economía CEBEC de Caínco. Previamente y hasta el 2013 fue subgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Bolivia. Anteriormente también trabajó como investigador asociado en Felipe Larraín, quien fue exministro de Hacienda de Chile, en diversos proyectos académicos y consultorías a diversos países. Desde la perspectiva académica ha sido profesor en Economía en Santiago de Chile, La Paz y en Santa Cruz. Es magíster en Economía y especialista en Macroeconomía aplicada
de la Universidad Católica de Chile y también economista por la Universidad Autónoma Tomás Frías. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar abordando lo que fue la economía argentina, el antes y después sus diversas fases, y sobre una nota de opinión que publicó nuestro entrevistado, que es básicamente la motivación principal sobre esta entrevista, que está relacionada con los errores y aciertos del nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei. Comenzando por esta primera parte sobre lo que es la motivación. ¿Qué fue lo que le motivó, valga la redundancia, a escribir la nota de opinión sobre errores y aciertos de Javier Milei, nuevo presidente de Argentina? Gracias. Debo confesar de que en inicio fue un desafío, a diferencia de otros temas en los cuales escribo semanalmente, porque el apoyo o el rechazo o la visión que uno tenga sobre Javier Milei hoy día se ha convertido casi en una opinión religiosa, y que por eso cuando escribí dije, a ver, trataré de ser lo más neutral posible en términos de no generar afectos o desafectos, pero sin duda, más allá de eso, no cabe duda de que es importantísimo estudiar qué está pasando con Argentina. Argentina, quiera sea o no, es un caso de estudio, porque le vaya bien o le vaya mal a Javier Milei, obviamente todos esperamos que le vaya bien por el pueblo argentino, pero creo que va a servir como para aprender, es un experimento natural, como lo llamamos en economía, para aprender cómo hacer procesos de estabilización, es decir, bajar la inflación, en momentos en los cuales uno tiene, por ejemplo, alta polarización política, no tiene la gobernabilidad que uno tenía en los programas de ajuste estructural de los años 90, en el cual el gobernante agarraba, tenía un programa de ajuste, seguía, comillas, el guión, y sobre esa base la economía tenía este proceso. Pero en este caso uno tiene una economía con alta polarización, con un espacio político que hace particular y va a ser un caso de estudio, quiera sea o no, para la profesión, me refiero para la economía. Dentro de lo que fue la campaña de Javier Milei, antes de ser electo como presidente, él en reiteradas ocasiones mencionó de que Argentina, por ejemplo, hace un siglo atrás estuvo entre las principales economías del mundo. ¿Esto es cierto o fue cierto? Ahí creo que Milei, no nos olvidemos de que tenemos por lo menos 2 o 3 facetas de Milei, o sea, puede ser que sea una sola persona, pero tenemos el Milei economista, el Milei político y, si queremos, el Milei con ciertas actitudes religiosas, le vamos a llamar, su apego al judaísmo, la reunión con el Papa y todo lo demás. Pero cuando alguien está en campaña hay que reconocer que el político tiene que ser político, y lo que él vendió fue la insatisfacción. Y si bien es cierto que Argentina hace un siglo y unas décadas estaba entre los países con más alto ingreso, como lo muestra el proyecto Madison, de Angus Madison, que hoy día hay toda una serie de datos de esa época, que hay gente especializada en algo que se llama cliometría. La cliometría es como unir la historia económica con la estadística y tener datos de larga data, perdón por la redundancia. Pero hoy día sabemos de que, por ejemplo, Argentina no estaba en el primer lugar, pero sí estaba entre los países más industrializados y desarrollados. Yo estuve hace un año y unos meses con mi familia y uno nota ese toque, ese dejo europeo en Buenos Aires, de ser una ciudad que en su momento claramente gravitaba a nivel del comercio internacional y todo. Y uno encuentra en Argentina, yo creo que en eso Argentina, Buenos Aires específicamente, tiene una magia particular. Y si nos vamos a algo más sencillo, cuando uno recuerda lo que estudiaba en el colegio a uno le daban el libro de Corazón de Edmundo D'Amici, y de ahí uno de los capítulos era sobre el viaje de Marco, que luego se convirtió en una serie animada de Marco a Argentina para buscar a su madre y todo lo demás. Entonces Argentina tuvo un momento de gravitación.
pero no necesariamente tuvo un momento de ser una potencia. Yo creo que eso es como en este momento hablar de que Guyana sea una potencia en Bolivia, en Sudamérica. ¿Y por qué digo Guyana? Porque Guyana acaba de descubrir riqueza natural y hoy día está viviendo un boom, está creciendo a tasas de 2 dígitos, etcétera, pero eso no lo eleva a la categoría de potencia. Para ser potencia necesitaba institucionalidad y otro tipo de cosas. Entonces creo que respecto al punto, Milei le puso como un componente fuerte a decir, éramos potencia y hoy día estamos acá, en el otro lado, en ser un país en el que lo recurrente es la crisis. Entonces creo que hay algo, obviamente hay algo de cierto, pero también hay una parte que tiene un toque propio de una campaña política. Si nos remontamos, por ejemplo, a principios de los 90, cuando había mucha migración de bolivianos que iban a buscar mejores vidas, a buscar mejores ingresos hacia la Argentina. Bueno, de hecho, en algún momento por ahí se mencionaba que había cerca de 1 millón de bolivianos en el Gran Buenos Aires, ¿cierto o no? El hecho es que queremos preguntarle cuándo comienza esta decadencia de lo que Argentina en su momento podría ser verdadero o tal vez con una especie de maquillaje, comienza a decaer. ¿Cuáles fueron inclusive las principales causas en esa decadencia? Hay un historiador económico, si estoy en el correcto, es Alan Dreisen, que dice la gloria de vivir en la Argentina opulenta no es nada más que un recuerdo del siglo pasado, eso en un documento allá de los años 90, pero yo creo que hay que tomar en cuenta de que Argentina era un país con una fuerte clase media, o sea, y todavía sigue siendo un país con fuerte clase media, o sea, si uno ve qué empresas extranjeras siguen ahí, no es que las empresas directamente se han ido, o sea, hay un mercado brutal, hay tiendas de alta gama que siguen, pero la decadencia, más que todo, la tendríamos que contextualizar un periodo de crecimiento artificial, un periodo en el cual ya no se enfatiza la productividad, probablemente viene a partir de la época de Perón. O sea, comillas, aquí sí hay una discusión, porque a veces es fácil achacar al peronismo y decir, no, el peronismo fue el inicio de todos los males argentinos. Hay algunos documentos, algunos papers, que indican que no necesariamente es así, que habían ya factores estructurales, ¿no? que hacían como que podía haber sido en vez de Perón otra persona. Pero yo ahí quiero rescatar una cosa en que lo digo por experiencia personal. Viví 2 años en Argentina cuando estaba en el colegio, en el gobierno de Alfonsín, y lo que sí me impresionaba es de que Argentina en ese momento no estaba en la opulencia, de hecho estaba en hiperinflación, pero ellos estaban como, ¿qué tal si hacemos un tren elevado acá y hacemos un teleférico en este otro lado, qué sé yo? Y había la mentalidad que yo encontraba y que recuerdo muy de mi adolescencia, es que ellos tenían una muy fuerte propensión a creer que la riqueza estaba, y creo que no había una visión de crear auténticamente riqueza. O sea, yo creo que el despertar de la situación argentina ha sido doloroso, especialmente para esa clase media. Ahora, lo que sí hay que notar, y de hecho como compañero traigo un libro de una persona que nos visitó en Caínco en el Foro Económico el año pasado, de Miguel Kigel, que tiene un libro que se llama Las crisis económicas argentinas. O sea, uno encuentra de que en realidad la crisis ha sido casi como la característica argentina más que la excepción, ¿no? Y obviamente Argentina ha ido inventando nuevas formas de hacer crisis. O sea, por ejemplo, en el caso de divisas, con el corralito, ellos terminaron el modelo estándar de crisis de divisas que uno tenía como en la época de cuando en los modelos estándar de Paul Krugman del año 79, en el que acaban las divisas y el tipo de cambio explota, ¿no? O sea, aquí teníamos otro tipo de cosas. Así que Argentina no solo es una fábrica de crisis, sino además una fábrica de crisis cada vez más innovadoras. En esa línea, y volviendo a lo que le comentaba de los años 90,
cuando se pone en Argentina el sistema cambiario de 1 a 1, un peso argentino por un dólar, ¿no? Bueno, de hecho, los argentinos viajaban a Miami como ir a Cotoca, digamos, acá en Santa Cruz. ¿Por qué no se pudo sostener ese régimen cambiario? ¿O cuáles fueron los factores que causaron de que el sistema colapse? A ver, ese sistema, que es el sistema de convertibilidad, colapsó porque las autoridades no cumplieron la regla. O sea, es interesante, pero cuando uno ya habla con economistas argentinos, ellos decían, la idea era que por cada dólar que entraba, se imprimía un peso argentino, comillas, esa era la narrativa. Pero en realidad era la relación 2/3 a 1. Segundo, Argentina en 2001, antes de la crisis, tenía 4,5% de déficit fiscal, y es un déficit muy alto para un país con tipo de cambio fijo, que en este caso es creíblemente fijo. Yo creo que el error en ese caso fue no haber hecho más reformas estructurales y no haber, por ejemplo, tenido un esquema de mercado laboral más flexible. ¿A qué me refiero? De que cuando el tipo de cambio está fijo, uno necesita ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, que los precios relativos puedan ajustarse rápidamente, y el mercado laboral tenía muchas rigideces. Entonces, creo que fue una época que dio relativa calma, y de ahí vienen las investigaciones de Federico Sturzenegger, de Eduardo Levi Yeyati y otros que dicen, a ver, ¿será que el tipo de cambio es lo que hace un país estable, lo que hace un país crecer? Y hoy día sabemos que el tener tipo de cambio estable o alguna cosa así es tal vez una de las condiciones para la estabilidad, pero no es como la fuerza que va a impulsar un país. O sea, para impulsar un país necesitamos ver productividad, necesitamos ver inversión, necesitamos ver mercados laborales y todo eso. Yo, en ese sentido, digamos, la convertibilidad fue evidentemente un periodo que se pudo sostener mientras Argentina hacía reformas. Y un detalle que creo que también nos ha enseñado la crisis de la convertibilidad, y debo mencionar, es que nos ha señalado que debemos considerar que las poblaciones no son homogéneas. O sea, que si uno quiere que un plan de estabilización sea exitoso, uno tiene que fijarse también en aquellos que van a ser afectados, porque no nos olvidemos de que en 2001 toda la rabia que sale en las calles, sale 2001-2002, sale precisamente a raíz de ese grupo que se vio afectado por todo esto. Creo que es un periodo todavía de estudio en el análisis económico. Muy bien. Volviendo al tema de lo que fue su nota de opinión sobre errores y aciertos de Milei, en su discurso por la carrera presidencial, desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los aciertos y los errores de Javier Milei? Yo creo que el principal acierto de Milei, en mi opinión, y conversando con otros autores, y como, no solo como Miguel Kigel, sino con otros que en la Cámara hemos ido consultando, creo que el mérito fundamental ha sido que ha colocado las reformas en la opinión pública e inclusive les ha hecho merecedoras de voto. O sea, y eso no es fácil, porque en este momento, por decir, en nuestro país, cuando uno habla de combustibles, tipo de cambio fijo, hay que subir esto, hay que cambiar esto, no, dicen, no, pero ese tema es tabú, mejor no lo toquemos. Y yo creo que el mérito de Milei, y eso lo reconocían todos, era que él había puesto en la mesa de discusión reformas que otros ni siquiera lo hubiesen pensado. Entonces, creo que el mérito fue haber hecho eso. El problema es que vendió, por ejemplo, una reforma que fue la del Banco Central, de cerrar el Banco Central, y es una idea que parece sencilla, pero en la práctica no lo es. O sea, es sencilla de entender, como decir, miren, vamos a volver a la época de la convertibilidad, pero tiene muchos más otros detalles que uno para hacerla efectiva, ese tipo de reforma. Entonces, creo que inclusive en el campo del análisis político, hay mucha tela de discusión con Milei. Yo leía hace unos 2 días un artículo que salía de, por ejemplo, Victoria Murillo de
de la Universidad de Columbia y otros que están en el campo de ciencias políticas, y ellos decían, tratemos de entender al votante de Milei. Y a veces uno decía, es el votante que estaba con bronca con el sistema, con toda la... el grupo gobernante, pero en realidad, digamos, el estudio que ellos hicieron de la encuesta a votantes, encontraron de que hay muchas más personas que se adhieren a lo que Milei dice en cuanto a las posiciones, no solo respecto al rol del Estado en la economía, sino también en el ámbito de feminismo, en el ámbito de aborto y todo ese tipo de cosas. Así que creo que en ciencias políticas y en ciencias económicas es un caso de estudio, más allá del resultado que tenga Javier Milei en la presidencia. Si vemos, básicamente uno de los principales discursos que utilizó Javier Milei en su campaña fue el de políticas económicas libertarias. En primer lugar, queremos preguntarle en qué consiste esto de políticas económicas libertarias, y en segundo lugar, si para el caso de Argentina sería factible la implementación de este tipo de políticas. Ahí tengo que hacer una aclaración, para ser honesto. Yo no soy el personaje más adecuado para hablar de qué es o qué no es libertario, porque hay toda una escuela de pensamiento, la escuela austriaca y todo lo demás, que conoce muy bien sobre esto, pero para ponerlo en términos sencillos de la audiencia, es una escuela que aboga por una intervención mínima del Estado, por un Estado bastante acotado, y por un rol preponderante del mercado. Es más, cuando Milei estuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial, él dijo, miren, yo no creo en los problemas que haya en el mercado, como las externalidades, los bienes públicos y otro tipo de cosas. Y claro, es un grupo, es una línea de pensamiento que liberal, pero liberal en el ámbito económico muy, muy fuerte. Paradójicamente, también debo mencionar de que este grupo libertario se asocia a valores más conservadores, o sea, no está de acuerdo con el feminismo, con el aborto y otro tipo de cosas, y digamos ahí hay como una paradoja, porque las personas con las que hablo y que son liberales me dicen, mira, en realidad el liberal es liberal en el sentido más amplio. Entonces, sin embargo, la virtud, y retomando una idea que tuvo Milei, es de haber dicho, miren, nosotros queremos un Estado más acotado, un Estado que no esté entremetiéndose en nuestras vidas, porque es curioso, pero en Argentina hasta hace poco, inclusive el tamaño del espacio que existe en los supermercados para poner productos, lo que le llaman góndolas, estaba fijado o regido por el Estado. O sea, es curioso, pero era así. Entonces, él responde a esa línea. ¿Qué tan aplicable es? Yo ahí tengo que decir de que va a ser esto casi un experimento. ¿Por qué? Porque no conozco de otra experiencia libertaria en el sentido de país, y peor aún de país federal, porque no es lo mismo un país unitario que un país federal. Creo que una de las barreras grandes que podría tener Javier Milei es el propio carácter federal que tiene la República Federal de Argentina. Muy bien, yendo un poco a lo que fueron las propuestas de Javier Milei antes de ser electo presidente, él mencionaba dolarizar la economía. Sí. Mencionaba, como usted bien lo señaló previamente, la eliminación del Banco Central de Bolivia. Perdón, Banco Central de Argentina. Estamos confundidos. Reducir el tamaño del gobierno, ¿no? No Sí. sé, decía que voy a decir un número de 17 ministerios, lo iba a reducir a 7 o 8. Eliminar los programas sociales. ¿Todo esto es factible? ¿Le va a dar el tiempo para hacerlo? Es una excelente interrogante porque, ojo, no nos olvidemos de que en Argentina el periodo presidencial es más corto que en nuestro caso, y remover distorsiones no es necesariamente sencillo. O sea, por eso es que ellos han apelado a un decreto, que es el DNU Nacional de Urgencia, y también a esta propuesta de ley Omnibus,
Pero ya centrándome específicamente en la dolarización, ahí yo me tomo de la mano de un excelente economista, en mi opinión el mejor economista argentino que tiene en la academia, que es Ivan Berning. Él es profesor en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él sacó 2 papers sobre dolarización en Argentina. Y la preocupación de Ivan Berning era la siguiente, de que si un país quiere dolarizar sin dólares, implicaría entrar a una hiperinflación. ¿Y eso cómo es? Como si tú estás sin dólares, porque además Argentina tiene reservas negativas, implicaría un tipo de cambio más o menos de 4.000 a 8.000 pesos por dólar, y a eso se tendría que generar una hiperinflación durísima en el momento de la transición. Entonces, la recomendación que hacía Ivan Bernin decía, ojo, la dolarización tiene beneficios, tiene costos, y el costo que hay que tomar en cuenta es el costo de transición, el costo de ajuste. O sea, entonces, él en 2 documentos que sacó con sus alumnos de doctorado, que es una crónica de una dolarización anunciada y dinámica inflacionaria que sacó, él lo que encuentra es de que una dolarización en las condiciones que se quería hacer inicialmente, cuando Javier Milei, por ejemplo, apuntó a Emilio Ocampo para la presidencia del Banco Central, al final no lo puso, porque Emilio Ocampo junto con Nicolás Kachanovsky tenían un libro de cómo dolarizar. Sin embargo, ya en la cancha se ha dado cuenta que no es posible dolarizar, porque el Banco Central no tiene reservas, está con reservas negativas, tiene, igual que en el caso boliviano, un swap que le genera al final de cuentas reservas negativas, y 2, el reestructurar activos pasivos va a tomar tiempo. En ese sentido, y hubo en Miami hace unos 10 días, una conferencia donde estuvieron Iván Bernin, Federico Sturzenegger, estuvo Fernando Álvarez de Chicago, estuvo Alejandro Werner, ex FMI, y otros. Creo que el consenso es que va a ser muy difícil que dolarice. O sea, lo podría hacer al final de su mandato, cuando ya las condiciones estén mejor en el ámbito financiero, pero lo curioso, como alguien decía, la paradoja es que una vez que uno estabiliza la economía ya no tiene por qué dolarizarla, o sea, ya la economía se ha estabilizado. El argumento de Milei y de Emilio Ocampo era que decir, miren, queremos que no haya más inflación. Ahora, si ellos entrarían a dolarización, lo que sí tienen que hacer es hacer que los mercados sean mucho más flexibles, especialmente el mercado laboral, porque uno ya no tiene, el tipo de cambio actúa como un amortiguador. Y para hacer cortito el argumento, cuando Milton Friedman, un premio Nobel de Economía, abogaba por tipo de cambio flexible, allá por los años 60, él decía, el tipo de cambio es como en otros países la hora de verano. La hora de verano es que el horario se adelanta o se retrasa en verano, y decía, es más fácil que todos adelantemos o atrasemos el reloj una hora a que cada uno tenga que cambiar sus horarios. Era una analogía preciosa que utilizó Milton Friedman en su momento. Entonces, yo en eso soy escéptico. En una de esas sí lo hace, pero no sé cuál sería la ganancia después de haber estabilizado. De igual manera, el tema de, por ejemplo, eliminar los programas sociales. Cuando hablamos de programas sociales, ahora hablamos de subsidios, bonos, desde luego, obviamente eso puede generar una especie de conflicto social, porque sabemos de que puede ser una política radical. Una cosa es decirlo como candidato, no sé cuál será el apoyo político que tiene, me imagino que debe ser reducido en temas de parlamentarios, creo que no tiene gobernadores. No, efectivamente. Y el malestar social. Sabemos que estos son temas complicados de analizar, ¿no es cierto? Como usted ha dicho, pueden ser experimentos sociales y a veces experimentar con los seres humanos pues es bastante complicado, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, en el caso de los programas sociales, yo creo que, y esto es fundamental para quienes están siguiendo el programa, por ser un caso, Argentina es un país mucho más bonista que Bolivia. O sea, ¿a qué me refiero? En el caso de Bolivia, cuando hablamos de bonos, uno dice el Juancito Pinto, el Juan Azurduy, etc. Los bonos o los programas sociales que Bolivia más fuertes son Renta Dignidad, ¿no? Que es un programa que
además es caro para el país. Está la subvención de los hidrocarburos y está también el seguro universal de salud. En el caso de Argentina hay muchos programas de transferencia, pero ahí lo que va a tener que hacer Milei, y en eso creo que hay que aplaudir el pragmatismo que está teniendo. Yo creo que es bueno señalar de que Milei presidente ha sido más pragmático que Milei candidato, e inclusive que Milei economista, porque ¿qué ha hecho? Para estabilizar, en vez de tener a Emilio Campo en el Banco Central, que le dijo dolaricemos desde el primer día, lo tiene a Toto Caputo, que es alguien que ya estaba en la administración Macri. Para el programa de reducir el tamaño del Estado, lo tiene a Federico Sturzenegger de la Torcuato Di Tella y de Harvard, quien había hecho todo este programa para la candidata Patricia Bullrich. Entonces, en realidad, Milei está basándose más en economistas ortodoxos, de la síntesis neoclásica, como él diría, que en economistas libertarios, porque creo que ellos han tenido como más expertise en el Estado, se han ensuciado más las manos, pero si lo hace va a tener que ser muy consciente de las limitaciones políticas. Yo estoy, por ejemplo, acá tengo un libro que se llama La economía del ajuste y del crecimiento de Pierre Gagnor, que para mí me parece uno de los libros más fascinantes sobre este tema, y el último capítulo lo dedica específicamente a secuencia, gradualismo y política económica. Y lo que dice, en los primeros capítulos menciona, a ver, si uno quiere reformar un país, debe ver la parte comercial, laboral, debe ver toda la parte macroeconómica, etcétera, fiscal, ¿no? Pero tiene que preguntarse sí o sí quiénes ganan y quiénes pierden. Y una de las cosas fundamentales para que Milei tenga éxito es identificar a esos perdedores y darle compensación, porque sin compensación el programa no va a tener factibilidad, va a tener un problema serio de reversión. O sea, la gente al final dice, no, me quitaron esto y prefiero volver al anterior programa. Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿De qué depende el éxito o el fracaso de las políticas económicas en Argentina para el actual gobierno de Milei? Entonces, fundamentalmente, una respuesta sería identificar ganadores, perdedores, compensar a perdedores. Sí, y también yo añadiría ahí de que el inicio del gobierno de Milei va a ser duro. ¿En qué sentido? Iván Berning en Miami, hace 10 días, cuando mostraba los programas de estabilización y decía, repasemos los programas de estabilización que hubieron en los países post-Unión Soviética, ¿no? que entraron a la economía de mercado con alta inflación. Entonces, lo que él encuentra en la revisión de literatura que hace es que al principio, no importa si es shock o gradualismo, uno va a tener un frenón fuerte en la economía. Y de hecho, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento para Argentina, según las que he estado siguiendo de consultoras privadas, está como una caída del PBI, como le dicen ellos, o del PIB, como le señalamos nosotros, de 4%. En este momento, el PIB está cayendo en Argentina como al 1% a noviembre del año pasado. La inflación está en 250%, pero esa reducción, ese bajón, va a implicar una reducción importante de la actividad y además de identificar perdedores, va a tener que ver planes de corto plazo. O sea, por ejemplo, como, no sé, se me hace recuerdo algo que acá en Bolivia se utilizó el año 85-86, que era el Fondo Social de Emergencia, que fue un fondo para ayudar a todas esas poblaciones que habían tenido el impacto del shock. Entonces, acá yo diría a todos los colegas economistas que nos están viendo, la parte económica no es difícil de diseñar. O sea, hacer un programa de ajuste es casi una cosa de decir, quitemos esto, saquemos esto, hagamos esto, hasta ahí, todo está bien. Pero el problema es cómo hacemos que la población, y no estamos hablando de una población pequeña, estamos hablando de más de 40 millones, y segundo, estamos hablando de una república federal en la que cada provincia algún momento tuvo la potestad de emitir moneda. Cuando yo vivía, habían los bonos de provincia, yo vivía en Salta, y para ir a Tucumán, que está más abajo, uno tenía que en la frontera de Salta con Tucumán cambiar los bonos de provincia de
salta por los bonos de provincia de Tucumán. Entonces, yo creo que cualquier momento un gobernador puede agarrar y decir, bueno, con esto es, acá yo tengo mi propia moneda y algo así por el estilo. Muy bien. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. El tiempo nos ha quedado demasiado corto. Sí, es un tema apasionante, Sí. o sea, definitivamente. Queremos preguntarle, bueno, dos preguntas para culminar. En primer lugar, de lo que suceda con Argentina, ¿qué se podría esperar en América Latina o cuál podría ser el ejemplo? Y en segundo lugar, ¿cómo comparamos la economía argentina con la economía boliviana? Perfecto. ¿Hay similitudes, diferencias? Lo primero, creo que toda América Latina, especialmente los países que tienen que hacer ajustes, llámese Venezuela, también Bolivia, desafortunadamente, yo creo que vamos a aprender de la experiencia argentina los do's y los don'ts, lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, yo creo que hay muchas cosas que uno va a tener que aprender de a ver qué les funcionó y qué no les funcionó, qué cosas tenían que haber hecho mejor, qué no. Yo creo que en eso va a ser importante. El efecto inmediato va a estar en flujos de comercio exterior, específicamente en el caso boliviano con flujos de contrabando y todo. Por lo que yo entiendo, inclusive ya por conversaciones con gente de la ciudad donde nací, de Potosí, ellos me dicen que ya, por ejemplo, el comercio ha disminuido, porque antes el mercado argentino era el mercado que habían creado de productos argentinos. Ahora, ¿qué similitudes existen? Yo creo que lamentablemente ahí Bolivia está muy parecida a Argentina, porque por ejemplo en riesgo país, nosotros estamos con un riesgo que ha estado oscilando estas semanas entre 1.800 a 2.000 puntos básicos. Argentina igual ha estado en ese tramo y Ecuador también. Entonces, probablemente a nosotros nos toca hacer un ajuste. O sea, hay muchas variables, el nivel de liquidez externa o reservas hoy día es tan bajo. Y creo que la experiencia argentina nos va a servir para conocer qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y una externalidad que tenemos de lo que está sucediendo en Argentina es que, quieras o no, hoy día la opción de achicar el Estado, de que el Estado sea menos interventor, se alza como una alternativa. Yo diría, hasta antes de Milei, eso no se discutía ni en Argentina ni en Bolivia. Hoy día ya se discute este tipo de cosas. Aunque, como también escuchando a politólogos, debo señalar, oye, los politólogos con los que conversé me decían, ojo, por ser un caso, el caso de Milei, el Milei boliviano tendría que ser alguien que esté, por ejemplo, en el alto, una persona que esté en el alto, que esté ahí viendo las ideas de la libertad, haciendo la analogía, ¿no? O sea, de que tendría que estar en el centro o cerca del centro de poder, como el Gran Buenos Aires y Capital Federal, y una cosa de esas. Pero quieras o no, el caso Argentina es un caso de estudio y desafortunadamente el caso de Bolivia creo que es un caso de estudio. Es un caso de estudio porque los textos estándar de crisis de balance de pagos nos dicen que en una economía como la boliviana esto tendría que haber tenido un desenlace más rápido y en realidad estamos ya un año con falta de divisas y qué sé yo, y es una línea de investigación preciosa. Pero, en fin, creo que hay hartas cosas en el tintero y ya será la historia la que nos cuente qué cosas de estas sucedieron o no sucedieron. Esperemos para bien de la Argentina que todo vaya bien. Muchísimas gracias, Magíster Pablo. Siempre es un honor y es un gusto conversar con usted. La conversación es muy agradable. Y de igual manera, como anteriormente, también lo comprometemos y lo invitamos a que en un futuro cercano podamos tener otra conversación. Con todo gusto. Muchas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal con el magíster Pablo Mendieta, conversando sobre aciertos y errores de Javier Milei. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre los errores y aciertos de Javier Milei. Fundamentalmente hay que mencionar que hace más de un siglo atrás, 1 siglo y 30 años, la economía argentina fue una de las principales economías a nivel mundial. No fue la potencia, no fue la economía número 1, pero sí estuvo entre países de mayores ingresos.
Si recordamos la década de los 90, por ejemplo, con la migración de bolivianos hacia Argentina o de otros países, inclusive si recordamos la famosa convertibilidad o paridad cambiaria, un peso argentino por un dólar, no fue sostenible toda vez de que las autoridades en su momento no supieron mantener las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Por ejemplo, que si ingresaba un dólar vía exportaciones argentinas, se imprimía un peso argentino. De igual manera, las autoridades no supieron controlar y mantener la disciplina fiscal, como en cualquier familia. Los gastos se restringen a los ingresos, entonces cuando hay más gastos que ingresos, desde luego la economía de las personas, las familias y en analogía el gobierno comienza a descontrolarse. Entonces todo esto no fue sostenible y fue cuando comienza la decadencia en Argentina, ya por el año 1999, 2000, 2001, inclusive el 2002. Si hablamos de los aciertos y errores del presidente electo Milei, un acierto fundamental es la necesidad de reforma, la necesidad de que el país no puede ir por el mismo rumbo, de que se debe ajustar el gasto, ¿no es cierto?, de que se debe tratar de reducir el tamaño del gobierno en la economía y fundamentalmente ese pragmatismo hacia solucionar de una manera efectiva los problemas de la economía argentina que son ocasionadas por el Estado. Errores, dentro de los errores fundamentalmente existe cierto escepticismo sobre la efectividad de políticas económicas libertarias, sobre ciertas medidas. Existe la duda si en realidad va a ser factible realizarlo, por ejemplo, cómo dolarizar la economía, cómo eliminar el Banco Central, posiblemente dentro de ese pragmatismo que habíamos mencionado, se pueda reducir el tamaño del gobierno, posiblemente se pueda disminuir también el tema de los gastos por programas sociales y fundamentalmente el éxito o fracaso va a depender fundamentalmente de asistencia financiera, de una estrategia financiera internacional, de una estrategia de cooperación internacional y sin duda alguna lo que suceda en Argentina va a ser un experimento para el resto de los países de América Latina. Si le va bien a Argentina, ciertas políticas se van a emular. Si les va mal, desde luego también va a sembrar una alerta de que ciertas políticas no funcionan y sin duda alguna para el resto de los países, en el caso de Bolivia, Argentina es un socio importante. Deseamos que le vaya bien porque sin duda alguna al resto de los países, como el caso de Bolivia, también le va a ir bien si es que este país obviamente prospera. En el caso de las similitudes de la economía boliviana con la economía argentina, existen varias similitudes. Bolivia, Argentina, Venezuela son países donde se necesitan realizar ajustes estructurales, se necesitan reformas, el nivel de riesgo país es bastante similar y por lo tanto es importante considerar las políticas que sean sostenibles. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.